Chicos, muy buenos días. Buenos días, profe. Buen día, muchachos. Buenos días, profesor, buenos Ujú. días. Buen día. A ver, en el caso del emprendimiento, el pionero en utilizar este término fue Richard Cantillon. Cantillon le llamaba emprendimiento a esa actividad en la cual se compra algún producto a un precio conocido para poder venderlo a un precio incierto. Hay que recordar que Cantillon fallece en 1723, o sea, Cantillon se desenvuelve más o menos finales del siglo XVII, inicio del siglo XVIII. Entonces, él decía que emprendedor, pues, es el comerciante. Entonces, este emprendedor asume un riesgo porque él compra un producto para revenderlo y realmente no sabe a qué precio lo va a vender. Ten en cuenta que en esos años, ¿cómo haces tú la publicidad? ¿No? ¿Cómo haces para conservar tu producto? ¿Cómo haces para transportarlo? ¿No? Entonces, es toda una aventura. Entonces, a este personaje le llamó emprendedor. ¿No? Entonces, por acá, en el caso del emprendimiento, ponemos a su pionero. Su pionero, como te mencioné, es este señor, Richard Cantillon. Ese es su pionero, ¿no? Entonces, este personaje dice, emprendedor es aquella persona que un producto, compra un producto a un precio conocido para venderlo a un precio incierto. A un precio incierto. Entonces, al hacer eso, al comprar un producto para después venderlo a un precio incierto, este emprendedor asume un riesgo. ¿Qué cosa es un riesgo? Un riesgo es la probabilidad de perder. Si decimos una actividad es muy riesgosa, significa que esta actividad tiene una alta probabilidad de perder, ¿no? Obviamente, siempre recuerda que el riesgo y la rentabilidad están asociadas de manera directa. De manera directa significa misma dirección, mismo sentido. Si algo tiene más riesgo, debe tener más rentabilidad. Si tiene menos riesgo, debe tener menos rentabilidad. Pero recuerda esto, al subir el riesgo, al ser más riesgoso, lo más probable es que pierdas. Y obviamente si pierdes no ganas nada, ¿no? Entonces lo más probable es perder. Pero si ganas, hay esa posibilidad, pero si ganas, la rentabilidad que vas a recibir va a ser alta. Entonces, cuando decimos más riesgo, más rentabilidad, la relación debe ser directa, pero no es seguro que tengas una alta rentabilidad, es poco probable. Pero si sucede, vas a lograr una alta rentabilidad. ¿Está bien? Profesor, pero eso es como conocía o cómo determinaba Cantillón a un emprendedor. Hoy en día, ¿cómo consideramos a un emprendedor? Un emprendedor es aquella persona que tiene una idea, ¿ya? Pero esa idea debe ser llevada a la realidad. Entonces ahí ya existe una diferencia con el común de las personas, porque el común de las personas tiene ideas, pero ahí se queda. En cambio, el emprendedor tiene el valor, tiene la destreza de llevar esa idea a la realidad. Semejante diferencia, ¿verdad? Llevada a la realidad mediante una empresa. Llevada a la realidad mediante una empresa. Con la finalidad
porque tiene que haber una finalidad, ¿no? De lograr unas ganancias. De lograr unas ganancias. Ahí está. Entonces, a eso se le llama emprendedor. Entonces, profesor, pero ¿este es la única forma de emprender? O sea, lograr una ganancia monetaria. No, puede haber emprendimientos en el ámbito político, puede haber emprendimientos en la moda, o sea, el emprendimiento se puede dar en diferentes tipos, ¿no es cierto? En diferentes tipos. Pero nosotros nos vamos a centrar en el tipo de emprendimiento que va a conllevar a un país a que produzca más, ¿no? A que su PBI se incremente. A ese tipo de emprendimiento vamos a hablar, ¿no? Entonces, ese emprendimiento es el emprendimiento desde el enfoque económico. Los economistas, cuando vemos el emprendimiento, lo vemos por el lado del resultado. ¿Qué logra el emprendimiento? Y si nosotros tenemos buenos emprendimientos, lo que se va a lograr es que aumente la producción en el país. Es decir, que en nuestro país se logre ese llamado crecimiento económico. Ese crecimiento económico lo podemos medir con un incremento, un aumento del llamado PBI. El PBI viene a ser la producción que se hace dentro de un país. Si, por ejemplo, usted lo asocia a la frontera y posibilidad de producción, ¿no? Dos tipos de bienes, el bien Y y el bien X. La frontera y posibilidad de producción te indica el nivel máximo que puedes producir. Entonces, todo lo que está dentro de la frontera es posible producir. Está dentro de tus posibilidades. Si produces exactamente en el límite de la frontera, a eso se conoce como pleno empleo. Recuerda que el pleno empleo es la producción máxima. Si nuestra economía tiene este crecimiento económico, entonces eso significa que la frontera se va a expandir. Y al expandirse la frontera, tus posibilidades de producción aumentan. Ahora, todo lo que puedes producir es lo que está dentro de la frontera. Si operas exactamente en la frontera, eso se llama pleno empleo, que es la producción máxima. Los puntos que están fuera de la frontera, todo lo que está fuera de la frontera, es imposible producir. No puedes producir eso. Profesor, ¿y si tengo más crecimiento económico? La frontera se expande. Entonces, lo que antes no era posible, ahora sí es posible. Díganme ustedes, ¿es bueno el crecimiento económico? Sí, sí es bueno. Entonces, el emprendimiento hay que incentivarlo, pero no cualquier tipo de emprendimiento, sino el emprendimiento por oportunidad, que más adelante vas a descubrir qué cosa es. Ese emprendimiento por oportunidad es el que nos va a contribuir al crecimiento económico. Si vemos desde el ángulo psicológico, los psicólogos no ven el emprendimiento por el resultado. Los psicólogos ven el emprendimiento por el grado de conocimiento que tiene la persona para emprender. O sea, se meten al cerebro. Entonces, para los psicólogos, ven el emprendimiento desde el ángulo del llamado capital humano. Y ese capital humano que vemos ahí no es otra cosa que el conocimiento. Profesor, o sea que podemos ver que hay un complemento. Sí. Entonces, si un gobierno quiere entender esto, llamará a un psicólogo, llamará a un economista. El economista que medirá el resultado del emprendimiento a través de un crecimiento económico
y el psicólogo que evaluará ese conocimiento que tiene esas personas que le permite emprender. Eso, por ejemplo, es algo que cuando estábamos en la universidad uno se da cuenta cuando estudia que hay límites. Entonces, yo como economista o estudiante de economía en esa época, en los primeros cursos de micro, primeros temas de microeconomía, cuando decía, estudiamos la conducta racional del consumidor. Entonces, es la conducta, es la respuesta, pero nunca nos explicaban qué pasa en nuestro cerebro para poder llegar a esa respuesta, porque ese ya es campo de la psicología. Años después nos enteramos, muchos años después nos enteramos que existe la llamada neuroeconomía. La neuroeconomía mezcla la economía, la psicología y la medicina humana. Impresionante, ¿no? O sea, ya ahora tienes un profesional más completo, lo que hoy en día se le conoce como los profesionales vértices, que es aquellos que se necesita hoy en día, porque necesitamos a una persona que puede entender ambos puestos. Y hoy día, justo hoy día, me quedaba asombrado que cómo evoluciona todo. Hoy en día existe la ecofísica. Imagínate, ¿ya? La ecofísica. Ya, eso sí me ha dejado pensando bastante el día de hoy. La ecofísica. Más tarde voy a investigar más sobre la ecofísica. Mira, ya estamos en la ecofísica y en el Perú todavía no se estudia la neuroeconomía. Imagínate cuándo llegará eso. El enfoque institucional. El enfoque institucional va por el lado del entorno, o sea, va por el lado del ecosistema. Es decir, generar un entorno favorable para formar emprendedores. Pero repito, el tipo de emprendedores que requerimos es el emprendedor por oportunidad. Ese requerimos. O sea, no es que esté mal el emprendedor por necesidad, ¿verdad? El emprendimiento por necesidad lo podemos hacer cualquier persona, ¿no? Porque obviamente si yo pierdo mi empleo, tengo que buscar hacer algo, ¿no? O sea, no sería lógico que me quede en mi casa con los brazos cruzados. Entonces, el ser humano, y obviamente me incluyo, si estamos en una situación de urgencias económicas, nos vamos a lanzar al mercado a como venga, ¿no? A buscar algo. Es el emprendimiento por necesidad. Obviamente no lo puedo criticar, ¿no? Porque es algo que cualquier persona lo tendría que hacer si está en urgencia. Pero a lo que yo voy es que lo que se desea como país es que existan emprendimientos por oportunidad, porque eso es lo que nos conlleva a crecer como economía. Y es más, si se dan más emprendimientos por oportunidad, eso también es un buen indicador porque significaría que la economía está en expansión. En cambio, si se da emprendimientos por necesidad, eso significa que la economía está en contracción. ¿Está bien? Bien. Entonces hay que generar un adecuado ecosistema para que vote más emprendedores. O sea, este ecosistema va al plano de la cultura, ¿no? La cultura viene a ser los patrones de conducta socialmente aprendidos. Entonces debe generarse la cultura del emprendedor. Muy bien, muchachos. Entonces, acá usted ha visto los enfoques de lo que es un emprendimiento. Este emprendedor, ¿qué características debe tener? La primera característica que debe tener el emprendedor es la creatividad. La creatividad busca generar una idea. Debemos generar ideas. Pero esa idea, ¿cómo surge? Esa idea, muchachos, puede surgir mediante la observación.
hay que observar y bastante. El observar nos va a ayudar a generar ideas, porque si nosotros observamos, nos damos cuenta de las necesidades insatisfechas o de aquellas necesidades mal satisfechas. Por eso hay que ser bastante observador. En las ciencias sociales es un poco más difícil, pero todo tiene el mismo patrón, me parece. Por ejemplo, si nosotros queremos construir un edificio, para poder construir el piso 16, obviamente hay que comenzar con los cimientos, ¿no? O sea, yo no puedo hacer el piso 16 que sea flotante. Tengo que ir desde abajo, ¿no? Por lo menos poner los cimientos y las columnas, los techos, ¿no? Para armar el piso 16. No puede salir el piso 16 de la nada. Entonces se comienza a hacer las construcciones. Las construcciones, no me puedo saltar, porque si yo me salto, acá hay un vacío. Entonces esto se cae. Entonces todo se construye. En el ámbito social es igualito. Tiene que hacerse una construcción. Por ejemplo, yo recuerdo en la década de los 80, los juegos de video eran unas máquinas, unas cajas grandes, y tú metías tus monedas y jugabas, ¿no? Los pinball, ¿no? Así jugabas, ¿no? Ahora, eso viene más atrás todavía, en la década del 70, ¿no? Cuando jugaban con su monedita y una pelotita deambulaba por ahí, ¿no? Entonces mira cómo se va construyendo. Llega la década de los 90, ya había aparecido el Atari, viene después el Nintendo, ¿no? Y siguen apareciendo, y hoy en día ya tenemos esos lentes de realidad virtual, ¿no? Donde ya es más nítido. Es más, ya se está buscando hacer televisores, no solamente cóncavos que ya existen, sino que estos televisores emitan los olores de la película, o sea, ya una realidad mucho más fuerte. ¿Estamos bien? Es una construcción. Ya incluso se ven películas, no sé qué tanto sería el futurista, pero con esas máquinas, con esos lentes de realidad virtual, y te ponen unos trajes donde ya tú puedes sentir todo lo que pasa en esa realidad virtual. Entonces se hace mucho más impresionante. Pero para llegar a ese punto, mira todo lo que ha tenido que haber pasado. O sea, hay una construcción poco a poco. Si no se hubiese dado toda esa construcción, ese lente de realidad virtual no hubiese sido aceptado años atrás. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando surgen las ideas, producto de las observaciones, tienes que detectar la construcción que se está construyendo y poner lo que sigue, y poner lo que sigue. Pero no solamente esas ideas pueden surgir producto de la observación, sino que esas ideas también pueden surgir producto de un accidente. O sea, puedes llegar a esa idea accidentalmente. Por ejemplo, eh, una persona se está quedando sin cabello, ¿no? Y tiene cabello solo a los bordes. Y esta persona decide afeitarse. Pero cuando uno envejece y engorda, en la cabeza se forman como unos pequeños pliegues. Y entonces cuando este señor se afeitaba, se cortaba. Y comienza a pensar cómo hacer para no cortarse. Y se le ocurre que a su anillo le puede adaptar esa máquina de afeitar, y como los dedos van a estar cerca de la cabeza, con los dedos detecta los pliegues para poder hacer la curvatura. Y lo hizo. Le fue mejor, pero igual se cortaba menos, pero se cortaba. Y sigue pensando, ¿no? Y en eso ve a un joven con su bicicleta que le había adaptado una especie de amortiguador. Y dice, esa es la voz. Y le puso un amortiguador.
y ahora sí, cuando se afeitaba, salía sin cortes. Entonces, ¿cómo llegó esa idea? Producto de un accidente, ¿no? De que se estaba quedando sin cabello y decidió afeitarse. Un chico va a estos sitios donde sirven café y le sirven su café en un vaso que está caliente, ¿no? Que quema. Y él dice, pero en mi casa yo le pongo un papel. Y diseñó un cartoncito que bordee ese vasito para que ya no queme. ¿Cómo descubrió eso? A través de un accidente. Entonces pasan accidentes y detectas la idea. ¿Está bien? Ahora, una vez que ya detectaste esa idea, tienes que llevarlo a la realidad. Tienes que crear algo. Y es ahí donde tienes que generar la innovación. La innovación puede darse en el producto. ¿Cómo sería una innovación en el producto? Puede ser que en esa innovación al producto tú le agregues nuevas funciones. Le agregues nuevas funciones. Eso se puede dar, nuevas funciones al producto. Los celulares, cada 6 meses más o menos, salen nuevos celulares con más funciones. Al tener esas más funciones, el producto se está innovando, ¿no? O puede ser que este producto sea elaborado con elementos distintos, con elementos diferentes. Profesor, voy a elaborar pan, pero no con harina de trigo, sino voy a elaborar pan con harina hecha en base a maíz morado. Entonces, ahí ya tiene ese producto elementos distintos, componentes nuevos. Entonces, habrás innovado en el producto. Hace años atrás, comenzaron a salir la venta en las pollerías de pollo a la brasa, pero con papas nativas. Entonces, ahí hay una innovación al producto. ¿Por qué hay una innovación al producto? Porque ahí le agregaste, ¿qué cosa? Papas nativas. Luego, puede ser una innovación al proceso. El proceso tiene que ver con la forma de cómo se elabora el producto. ¿Cómo se elabora el producto? No estamos hablando de los componentes del producto, estamos hablando de la forma como se elabora. Entonces, eso podría ser a través de nuevas máquinas. Si se utilizan máquinas diferentes, nuevas máquinas, hay una innovación en el proceso. Antes, para hornear pan, utilizaban esos hornos tradicionales hechos en base a ladrillos. Hoy en día utilizan hornos industriales, hornos eléctricos. Se innovó en el proceso. O de repente yo terciarizaba el producto. Terciarizar significa mandar a un tercero a hacer el producto. Eso es terciarizar. Entonces yo digo, en vez de terciarizar su elaboración, lo voy a elaborar yo. Y como lo voy a elaborar yo, entonces yo voy a comprar más máquinas. Voy a alquilar mi local. Ahí también sería una innovación al proceso, porque es la forma como se elabora. Antes lo terciarizaba, ahora lo hago yo. Luego está la innovación por el lado de la organización. No vayan a confundir organización con proceso. La organización le da soporte al proceso, ¿no? La organización, por ejemplo, puede generar comodidad en el trabajador. Comodidad en el trabajador.
Hay empresas que ponen mesas de ping-pong, sillones masajeadores, camitas para que el trabajador dé una pequeña siesta y en horario de la tarde venga rejuvenecido, ¿no? Porque quiero que el trabajador dé lo mejor de sí, para que de esa manera su productividad se eleve. Entonces, buscan esa comodidad para que el trabajador tenga mayor productividad. O puede ser también el mecanismo o la forma en la cual la empresa toma alguna elección, ¿no? Muchas empresas hacen que sus trabajadores den recomendaciones, detecten problemas. Eso es lo que se hace hoy en día. En empresas donde a veces ponen como gerente a cualquiera, eh, sus trabajadores que detectan problemas los catalogan como conflictivos y los quieren votar. Cuando a estos señores los debes adoptar, porque si te dicen los problemas que existen, eso es bueno, porque tienes que buscarle solución a esos problemas, ya que se busca que las empresas sean competitivas. Ojo, problemas en la empresa, o sea, no problemas con el gerente, problemas de la empresa. Eso se tiene que detectar. Los emprendedores que van a ser catalogados como emprendedores por oportunidad tienen que tener muy desarrollado este punto, su llamado plan de negocios. El plan de negocios viene a ser un documento en el cual se detalla. ¿Qué se va a detallar en ese documento? Documento en el cual se detalla cómo es el producto. Se detalla eso. ¿Cómo es el producto? O sea, tienes que conocer tu producto de pies a cabeza, al revés, totalmente. Si no, ¿cómo lo vas a vender? Tienes que detallar cómo es tu cliente. Hay que conocer al cliente. Tienes que detallar qué tipo de trabajadores requieres. ¿Cuál va a ser su perfil del trabajo? Tienes que detallar, aparte, tu mercado. ¿Cuál es tu competencia? Tienes que detallar el marketing que vas a utilizar. Pregunto, si tú en el plan de negocios detallas todo esto, estás metiéndote al emprendimiento, ¿sí o no? Tú estás respirando tu emprendimiento 24 horas los 7 días de la semana. O sea, estás verdaderamente metido en lo que estás haciendo. Y si haces esto, lo más probable es que logres el éxito o que fracases. Obviamente lo más probable es que logres el éxito. Bien, tómale su fotazo.
ratito voy a lavar esta motita. Y pues vamos a sacar a un alumno, creo, ¿no? Que es del DE. Vamos a mandarlo a su salón. Ahorita le voy a decir a la tutora que tengo un alumno de su aula en mi clase. ¿Lo sacamos? ¿Qué dicen? Otra vez. Ya, listos. Atentos. Ayer lo dejé en el otro salón. Ahí te una moto, Daniel, ¿cuándo regresa? Debe estar regresando la primera semana de agosto. Sí, por ahí.
En el proyecto o en los proyectos de inversión, se considera que todo problema es una oportunidad. Tenemos un problema, eso significa que tenemos una oportunidad. Entonces, esa oportunidad hay que aprovecharla. En ese sentido, se desarrolla el proyecto partiendo de una idea. Ya hemos trabajado esta idea, ¿verdad? Una vez que ya está la idea, viene lo que se conoce con el nombre de la preinversión. Así se llama, preinversión. ¿Cuál es la intención acá en esta preinversión? Ver si el proyecto es viable. Esa es la intención. En la preinversión se ve si el proyecto tiene viabilidad. Básicamente en tres aspectos. Viabilidad técnica. Por ejemplo, tenemos un edificio de 5 pisos y queremos construir 2 pisos más. La viabilidad técnica sería si es posible hacer eso. Por ejemplo, si los cimientos soportan 2 pisos más. De repente, al ver el estudio de la viabilidad técnica, no va a soportar, entonces se aborta el proyecto porque no hay la capacidad de hacer eso. Pero, profesor, de repente simplemente reforzamos las columnas. Ah, puede ser. O la otra solución es derrumbar todo el edificio, ¿no? Entonces hay que ver la viabilidad técnica. Luego hay que ver la viabilidad legal. Las normas permiten en esa zona construir un edificio de 7 pisos. De repente las normas solo permiten hasta el piso 5. Y por último, la viabilidad económica. ¿Es rentable? ¿Hay ganancias al hacer eso? Entonces, si demostramos que el proyecto es viable, entonces la preinversión estará aprobada. Para demostrar en esa preinversión que ese estudio o ese proyecto es viable, tenemos que hacer las siguientes etapas. Primero, el perfil. La intención de hacer el estudio del perfil del proyecto es buscar si existe algún impedimento para hacer el proyecto. Si en el estudio del perfil nos muestra que hay impedimentos, entonces el proyecto se aborta. Ya no se sigue avanzando en el nivel de estudios. Si analizado el perfil no se encuentra ningún impedimento, entonces seguimos avanzando. Vamos a lo que se conoce con el nombre de la prefactibilidad. En el estudio de la prefactibilidad vemos ingresos y costos con fuentes secundarias. Si el estudio de la prefactibilidad resulta siendo favorable, ya podemos comenzar con el proyecto. Pero si por A o B el inversionista desea un estudio más a profundidad, entonces ya vas al estudio de la factibilidad. La factibilidad se hace el análisis con fuentes primarias, mientras que la prefactibilidad con fuentes secundarias, o sea, datos que están rodando en el mercado, ¿no? La factibilidad ya es con tu propia investigación, fuentes primarias. Si la preinversión, que lo que busca ver es si el proyecto es viable, queda aprobado, pasamos a lo que se conoce con el nombre de la inversión. En esta fase de la inversión consiste en la implementación.
¿no? Vamos a implementar el proyecto. Por ejemplo, acá en la academia, cuando se realizó la inversión en este local, la inversión es la implementación, ¿no? El poner carpetas, pizarras, cámaras, ¿no? Pintar, poner baños, etc. Esa es la implementación, esa es la etapa de la inversión. Y la última etapa es la etapa de la operación. La operación ya va por el lado de la ejecución. En esta parte de la ejecución necesitas contratar gente especialista en gestión, porque los especialistas en gestión van a ser los encargados de llevar esto a la práctica. Y hay diferentes tipos de gestión, pues, ¿no? Hay gestión de la calidad, hay gestión de los tiempos, ¿no? Hay gestión de los costos, hay gestión de los riesgos, etc. Entonces necesitas especialistas en el área de gestión. Sobre este punto, hubo una pregunta de admisión. San Marcos 2022. Vamos a compartirla. Un favorcito. ¿Tendrán la preguntita de ayer? Sí. Ahí le van a compartir una pregunta de admisión. Espero que la resuelvan. Le voy a dar 2 minutos ahí para que lo lean con tranquilidad y puedan resolverlo. Y ahí emiten su respuesta, pues, vía chat. Si ya tienen la respuesta, por chat, por favor, háganlo. Excelente, muchachos. Muy bien. Es una pregunta voluminosa, ¿no? Pero en realidad no es difícil porque simplemente tienes que enlazar algo directo, ¿no? El detalle estaba si el estudiante no sabía que un proyecto de inversión tenía esas etapas. Entonces, si el estudiante no sabe que un proyecto de inversión tiene esas etapas, obviamente ahí se le era complicado porque no sabía cómo enlazarlo. Pero ya con esto lo enlazas rápido, ¿no? Y te das cuenta que en sí es una pregunta muy, pero muy directa, ¿no? De Deco creo que no tiene nada. Muy directa. Ahora,
los tipos de emprendimiento. Tenemos acá el emprendimiento por necesidad. El emprendimiento por necesidad lo presentan a aquellas personas que no tienen trabajo. Que no tienen trabajo. Que tienen miedo de perderlo. O que sus ingresos sean bajos. Que sus ingresos sean bajos. Entonces no le alcanza. Ante esa situación, esta persona necesita generar ingresos, en el corto plazo. O sea, necesita generar ingresos para ayer, como quien dice, no está urgido de dinero. Entonces, ante esa necesidad, se mete al mercado sin plan de negocios. Sin plan de negocios. O de repente con un plan de negocios poco desarrollado. Por lo tanto, es un personaje que no conoce el mercado, que se está metiendo a algo sin conocer. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que quiebre, ¿no? Eso es lo más probable. Y si no quiebra, esto de acá se ve reducido al autoempleo. Se reduce al autoempleo. Ahí está. Simple, ¿verdad? Profesor, ¿es malo el emprendimiento por necesidad? Recuerda que no, recuerda que cualquiera de nosotros, bueno, cualquier ser humano, ante esa situación de urgencias económicas, no le queda otro camino que lanzarse al mercado y en el camino buscar aprender. No hay otra opción. No puedo criticar eso, sería absurdo que critique eso. No puedo criticarlo. Porque la realidad económica, por ejemplo, acá en Latinoamérica es muy cruel. La realidad económica acá en Latinoamérica, específicamente en Perú, dice, ¿no? Se generan 130.000 puestos de trabajo al año y salen 400.000 personas a buscarlo. Es obvio que si solamente hay 130.000 y 400.000 salen a buscar trabajo, va a haber una gran cantidad de personas que no logran conseguir el empleo. Entonces, estas personas van a tener que realizar un emprendimiento por necesidad, porque tienen que generar ingresos, porque hay que satisfacer necesidades. Entonces, no puedo criticar esto. Es algo que se da. Pero lo correcto sería que los gobernantes conduzcan el país para que la gente tenga posibilidades de poder trabajar en un empleo que le dé los suficientes ingresos o que también tengan la tranquilidad de hacer este tipo de emprendimiento por oportunidad. Eso es lo correcto. Entonces, el emprendimiento por oportunidad es distinto, porque en este tipo de emprendimiento se detecta una necesidad insatisfecha. Se detecta una necesidad insatisfecha o, en su defecto, satisfecha inadecuadamente. ¿Está bien? Entonces, al detectar esa necesidad insatisfecha o satisfecha inadecuadamente, esta persona diseña un producto que permita satisfacer esa necesidad. Entonces, él tiene que también hacer un desarrollo de su plan de negocios.
Pregunto, este tipo de emprendimiento es el que deseamos, ¿verdad? Porque este tipo de emprendimiento va a hacer que el país crezca. Entonces, si sale una empresa nueva de emprendimiento por oportunidad, esa va a generar más puestos de trabajo. Personas con ingresos van a comprar productos y esos mueven a otras empresas. Si comparamos estos emprendimientos en el ciclo económico lo que va a medir es la evolución de la producción a lo largo del tiempo. Y el ciclo económico tiene una fase expansiva y una fase contractiva. Así está el ciclo económico. Fase expansiva, fase contractiva. Cuando está en esta fase, que es la fase contractiva, lo que pasa es que se reduce el llamado PBI. Se reduce el llamado PBI. Al reducirse el PBI, las empresas van a despedir personas. Aumenta el desempleo. Al aumentar el desempleo, estas personas que están en esa situación están urgidas de generar ingresos. Entonces, estas personas se ven obligadas a realizar el emprendimiento por necesidad. Este tipo de emprendimiento por necesidad decimos que aumenta. ¿Cuándo aumenta este emprendimiento por necesidad? Cuando la economía esté en la fase contractiva. Ahí aumenta el emprendimiento por necesidad. Profesor, ¿y cuando la economía esté en la fase expansiva, aumentará el emprendimiento por necesidad? No, pues, porque como está en expansión, la gente está ocupada trabajando. Y si la gente está ocupada trabajando, no hace un emprendimiento porque está ocupada trabajando. Pero esta fase expansiva es oportuna para que se dé el aumento de otro tipo de emprendimiento. Emprendimiento por oportunidad. Y es acá la situación que muchos académicos dicen que el emprendedor es aquella persona que está dispuesta a dar algo más. Porque mira, acá mucha gente está trabajando, pero a pesar de que trabaja, que está ocupado en una labor, se da el tiempo para esforzarse y detectar una necesidad insatisfecha y hacer un emprendimiento por oportunidad. Es por eso que algunas definiciones de emprendimiento dicen que el emprendedor es aquella persona que está dispuesta a dar un plus, a dar un esfuerzo adicional, porque de verdad es un esfuerzo adicional, ya que de estar trabajando pues involucra un desgaste muy fuerte en la persona y esta persona cuando llega a casa, muchas lo único que quieren es descansar, ¿no? Pero hay otras que llegando, por más que estén cansadas, siguen haciendo actividades, ¿no? Tómenle foto, por favor. Ok.
El caso del ciclo de vida del producto. Para poder ver este ciclo de vida del producto, se utiliza una gráfica, un tipo de gráfica llamada serie de tiempo. La gráfica de serie de tiempo ponen en el eje de las abscisas, que es el eje echadito, al factor tiempo. Y en el eje de las ordenadas, que es el eje vertical, a la variable que quieres medir. En este caso, quiero medir al volumen de las ventas a lo largo del tiempo. ¿Cómo este producto se vende en el tiempo? La primera etapa, llamada A, es la etapa de la introducción. En esa etapa de introducción, el producto no es muy conocido. El volumen de ventas es muy bajo. Los costos están superando a los ingresos. Entonces, acá ponemos, el producto todavía no es aceptado. Todavía no es aceptado. ¿No? Está en la etapa introductoria. No lo aceptan todavía porque no lo conocen, ¿no? Y no saben cómo es. ¿Se acuerdan ustedes de la moradita Inca Kola? Una bebida gaseosa en base a chicha. Se publicitó, generó mucha expectativa y cuando probamos esa gaseosa, la moradita Inca Kola no gustó. Al toque, la población peruana lo rechazó. El problema de hacer una gaseosa en base a chicha morada es que la chicha morada es una bebida de sabor nacional. Los peruanos consumimos chicha morada y sabemos el sabor y nos agrada bastante y lo asociamos a la felicidad. Hacemos también en base a eso mazamorra morada, con su guindoncito y todas las cositas que se le echa a la mazamorra morada, ¿verdad? Esa mazamorra morada, muchachos, es una exquisitez. Una exquisitez. Mi suegra prepara una mazamorra morada espectacular. Espectacular. Y las veces que he tenido la oportunidad de comer mazamorra morada en base a sobrecito, no le llega ni a los zapatos. O sea, si usted ha comido las dos, se dará cuenta que la mazamorra morada en base a sobre no pasa nada, ¿sí o no? Tiene que ser la natural. Hay una distancia. Lo mismo pasó con la gaseosa. Por eso que la moradita Inca Kola solo se quedó en la etapa introductoria. El producto fue rechazado. Fue rechazado. O sea, en la etapa introductoria corres ese riesgo, porque ahí todavía no lo aceptan. Lo prueban y lo pueden rechazar y ahí te quedaste. Acá, en esta etapa, es muy importante la publicidad para que te conozcan. En esta etapa, todavía los costos están superando al nivel de ingresos que la empresa tiene. Si los costos están superando a los ingresos, eso significa que la empresa está perdiendo dinero, ¿no? Aquí sus ventas todavía son bajas. Ventas bajas. Ah, esa es la etapa introductoria. ¿Está bien? Si pasamos esta etapa, llegamos al crecimiento. Mira la forma de la gráfica. Está más paradita, ¿verdad? Tiene mayor pendiente. El que una gráfica tenga mayor pendiente significa que la variable que estás midiendo se mueve más rápido. En este caso, las ventas están subiendo rápidamente. ¿Y por qué suben rápidamente las ventas? Porque aquí el producto ya es aceptado. La población acepta el producto.
Al aceptar el producto, las ventas suben muy rápido. Suben muy rápido. Las ganancias se incrementan. Pero mucho cuidado. La empresa debe estar preparado para el crecimiento. Si la empresa no está preparada para el crecimiento, en esa etapa la empresa puede quebrar. Porque un crecimiento involucra que debe seguir manteniendo la calidad, ¿no? Entonces tienes que poner trabajadores que cumplan exactamente lo que la empresa hace. Tienes que rodearte de gente como tú, que vean la empresa como tú, para que sigan ejecutando lo mismo. Ya que si no hacen eso, la empresa pierde posición en el mercado y quiebra. La siguiente etapa se llama la madurez. Tú ves acá que la curva ya no es vertical, la pendiente ha bajado. Eso significa que la variable en mención se mueve más lento. Entonces acá, en esta etapa de la madurez, las ventas van a subir, sí es cierto, suben, pero lentamente. Cuando eso pasa, cuando las ventas ya comienzan a subir lentamente, la empresa tiene que darse cuenta que está muy cerca a esta fase de acá, que se llama el declive. Entonces, como ya se da cuenta de eso, para evitar caer en el declive, la empresa debe, vamos a poner acá, la empresa debe innovar. Porque solo el innovar le va a garantizar mantenerse y expandirse. Pregúntese cómo hace Coca-Cola. Coca-Cola innova. Ellos innovan ¿dónde? En el envase. Ellos innovan ¿dónde? En la publicidad. Y eso hace que se mantengan vivos. Asocian Coca-Cola con momentos felices. Mira cómo son ellos, ¿ah? A pesar de que la gaseosa, cualquier gaseosa, te da gastritis, diabetes, te descalcifica, te malogra la próstata, Pepsi. ¿no? Cualquier gaseosa hace eso, ¿no? Pero sin embargo ellos venden felicidad, ¿no? Mira cómo hacen ellos, ¿no? Ahora, si la empresa no logra hacer eso, llega al declive. El declive, flechita hacia abajo, bajan las ventas. Entonces, la empresa va a salir del mercado. Debe estar saliendo del mercado. Debe salir del mercado. Ya cuando estás en esta fase, es bien complicado recuperarte. Bien complicado. ¿Qué te pareció? ¿Difícil estas fases del ciclo del producto? No, No, ¿verdad? profesor. Bastante accesible. Bien, una fotazo a eso, muchachos. Profesor, una consulta. Dime. En la fase de madurez se le conoce como el producto perro, digo, como el producto vaca. Espera, no te escuché. En la fase de madurez al producto se le conoce como producto vaca. Producto vaca. Ah, ya, pero esos son términos del marketing.
Eso, Ah, ok. eso no se ve acá, ¿no? Son términos que utilizan los especialistas en el marketing.
A ver. Veamos acá ya para terminar el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja lo único que hace es hacer resta de ingresos menos egresos. A ver, vamos a imaginar que tenemos unos ingresos para el primer periodo, producto de las ventas de 100, ¿ya? De 100. Y que tuvimos un préstamo para iniciar el proceso de 50. Entonces, nos prestaron 50 y vendimos 100. Entonces, el ingreso fue de 150. Y los egresos que tuvimos para poder operar el producto fue de 50, ¿no? Compramos 50 en insumos, implementación de máquinas, etc. Entonces, recuerda que acá estos 150 fue 50 que nos prestaron y 100 que obtuvimos producto de las ventas, ¿no? Entonces, el saldo, en este caso, sería 100, ¿no? 150 menos 50 sale 100. Ahora, aquí, como es el primer periodo, el saldo neto es 100. En el segundo periodo, ya solamente es ingresos por venta, ya no nos prestaron plata. Entonces, ingresos por ventas fue 100, ¿verdad? Acá en el segundo periodo ya no tenemos que comprar máquinas, solo insumos. Imaginemos que costo de insumo es solo 20, solo 20. Pero hay que pagar el crédito, o sea, tenemos 20 de costo de insumo y hay que pagar el crédito es 50. ¿Qué vamos a pagar en este periodo? 15. 15, a ver, sería 20 más 15, 35. Entonces, ¿cuánto sería acá el saldo? Sería 100 menos 35, 65, 65. Más 100 que quedó del primer periodo, sería 165. ¿Está bien? Bien. Vamos a imaginar que el tercer periodo fue un desastre, que solamente logramos vender 10. Y que nos robaron las máquinas y caramba, que ahora tenemos que poner las máquinas. Entonces el costo de las máquinas es 30, más 20 de insumo va a 50, más 15 del crédito que tenemos que pagar, 65. Ya está. Un desastre ese periodo. 10 menos 65, menos 55 el saldo, ¿verdad? ¿Cuánto será el saldo neto? Sería 165 menos 55, ¿sería cuánto? Se va 110, ¿verdad? 110. En el cuarto periodo, las ventas siguen siendo un desastre, 10 de ingreso por ventas. Egreso, ya hemos comprado las maquinarias, nuestro egreso en insumos sería de 20, más 20 que hay que pagar de deuda, porque acá de deuda pagamos 15, más 15 van 30, faltaría 20 para completar los 50 que nos prestaron. Ojo que ahí no estamos contabilizando interés, entonces sería 20 de interés, no 20 de deuda, más 20 de insumo, va a 40. Muy bien, ¿cuánto es el saldo? 10 menos 40 sería menos 30. 110 menos 30 quedaría de saldo neto 80. O sea que al final terminamos en positivo, a pesar de que el tercer y cuarto periodo fue un desastre. Ahora, ¿qué he hecho yo? Bueno, yo he hecho que al ingreso le restamos el costo. Nada más, ingreso menos costos y nos da el saldo. En todos, ¿no? En todos. Y para el saldo neto es el saldo con lo que quedó en el periodo anterior. 65 más 100, ahí está. El saldo, que es negativo en este caso, menos 55 con el saldo anterior, ahí está. El saldo con el saldo anterior, ahí está. ¿Está bien? Profesor, pero usted mencionó préstamos, compre maquinarias, etc. Puede ser que en la pregunta te lo escriba como te lo he escrito yo. Usted simplemente tiene que agrupar. Todo esto son ingresos, todo esto son egresos y lo resta.
y opera tal y cual he operado yo. ¿Complejo el flujo de caja? No, ¿verdad? Sí, profe. No, profesor. Bien. Ahora, en el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio que me va a indicar cuánto debo producir para cubrir mis costos. Entonces acá es la producción y acá es el precio. Aquí están los ingresos y acá está el costo. El punto de equilibrio está acá, ¿verdad? Ahí. En ese punto se iguala el ingreso con los costos. Entonces, yo quiero saber cuánto es lo que tengo que producir para saber cuándo cubro mis costos. Si produzco más de esta cantidad, voy a tener que mis ingresos superan a mis costos. O sea, ahí voy a tener utilidad. Pero si produzco menos, voy a tener que mis costos superan a mis ingresos. Entonces voy a tener pérdida. Entonces yo debo buscar este punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio se obtiene cuando el ingreso se iguala a los costos. El ingreso se calcula multiplicando el precio por la cantidad de productos. Eso es igual al costo, que es la suma del costo fijo más el costo variable por unidad multiplicada por la cantidad. Agrupo donde dice cantidad, agrupo. Sería precio por cantidad menos costo variable unitario multiplicado por la cantidad y eso es igual al costo fijo. ¿Te parece que factorice cantidad? Factorizo cantidad, ya está. Y me quedaría precio menos costo variable que lo mando a dividir. Ahí tendría la fórmula para poder hallar cuánto es la cantidad de equilibrio. Entonces, para hallar cuánto es la cantidad de equilibrio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tienen que dar de dato. Me tienen que dar de dato el costo fijo, el precio del producto y el costo variable unitario. Resto, divido y saco cuánto es esa cantidad. Y en el caso del árbol de problemas, la idea es detectar el problema central. Solamente puede ser uno. Averiguar cuáles son las causas de ese problema y cuáles son las consecuencias. Pero en la descripción de este problema, tú no puedes poner que el problema es la falta de. Por ejemplo, yo no podría decir, o estaría mal planteado decir, faltan colegios. El problema es que faltan colegios. Si tú lo dices de esa manera, que el problema falta colegios, entonces la solución es poner un colegio. ¿No? Tendrías que plantearlo de esta manera, bajo nivel académico. Entonces, si planteas el problema como bajo nivel académico, eso permite dar varias soluciones, dar varias consecuencias y dar varias causas. No puedo decir, el problema es la falta de postas médicas, porque si yo digo el problema es la falta de postas médicas, la solución es poner postas médicas. Entonces, ahí estaría mal redactado el problema. El problema podría ser alta tasa de mortalidad. Entonces, eso me permite sacar todo un abanico de posibilidades. ¿Está bien? Bien. Vamos con las claves.
A ver, la primera pregunta dice, ¿es la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta? ¿Te acuerdas cuando hice la gráfica del ciclo económico? Y te dije que hay definiciones que el emprendimiento es aquella persona que está dispuesta a dar un plus. Muy bien, ahí está. Y la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta, un objetivo. Es la persona que inicia una nueva empresa o proyecto. Nos referimos al emprendimiento. Alternativa, avioncito. 2. Está orientado a la generación de un negocio en la brevedad, o sea, es urgente. Como consecuencia de la falta de opciones, busca la generación de ingresos en poco tiempo. Generalmente se inicia sin haber realizado un estudio del mercado. Eso está en bandeja, ¿verdad? Eso es el emprendimiento por necesidad, ¿no? Esa es la característica del emprendedor por necesidad. 3. En la fase D, el producto se posiciona en el segmento definido y comienza a ser aceptado por los consumidores. ¿En qué etapa el producto ya es aceptado por los consumidores? En la etapa del crecimiento, ¿verdad? Ahí las ventas suben, pero de forma multiplicada. 4. La etapa D se produce cuando el producto ha alcanzado la cima. En cuanto a cuota de mercado, esta etapa suele tener una duración más amplia que el resto. Si nos dice que ha alcanzado la cima, cima con C es el punto más alto, ¿no? El punto más alto se llama la madurez, ¿no? La madurez. Alternativa casita, ¿no? La madurez. 5. Es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa, el problema central, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. La técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos, una vez definido el problema central, es la lluvia de ideas. Ese es el árbol de problemas, pues. El árbol de problemas. Recuerda que un problema no puede redactarse como la ausencia de, o sea, estaría mal redactar, falta colegios, falta postas médicas, así no se puede redactar un problema. 6. En la etapa D, después de elaborar el plan de marketing, el producto es lanzado por primera vez al mercado. Si se lanza por primera vez al mercado, estamos en la etapa de introducción. 7. Ninguna empresa quiere llegar a la fase D, puesto que se trata de la etapa del ciclo de vida de un producto donde las ventas comienzan a disminuir gradualmente debido a que el producto ha sido sustituido por otras opciones más atractivas. Los beneficios pueden convertirse en pérdida y por lo tanto el producto deja de ser rentable para la empresa. ¿Describe? El declive, así es. Muy bien. 8. En el gráfico se muestra la evolución del Producto Bruto Interno del Perú, influenciado por los problemas generados por el COVID-19. Asumiendo que la evolución del PBI guarda una relación inversa con el emprendimiento de negocios informales y por necesidad, dice relación inversa, ¿no? O sea que cuando el PBI cae, hay más emprendimientos por necesidad. Y una relación directa con el emprendimiento formal por oportunidad. A partir de lo observado en el gráfico, se puede sostener que por la presencia del COVID-19 en el periodo inmediato se generó Un aumento de emprendimiento informal por necesidad. excelente. ¿La ve? La B. La B. Profesor, ¿pero por qué la B? Porque si tú ves la gráfica, ¿cuál es la tendencia?
¿La tendencia es que la gráfica está subiendo o está bajando? Está bajando. Está bajando, ¿verdad? Y si está bajando, el emprendimiento por necesidad tiene que aumentar, porque guarda relación inversa, ¿no? Si uno baja, el otro sube. 9. José es el dueño de un locutorio que ingresó al mercado cuando el precio se encontraba en 3 soles 50 por minuto de llamada. Dada la situación en donde casi todos tienen acceso a un teléfono, el empresario está pensando en modificar el giro del negocio, por lo indicado en la etapa del ciclo de producto donde se encuentra el negocio es el declive. Si ya tienes que cambiar, ya estás de salida, ese es declive. 10. Una empresa efectúa la compra de maquinaria de última generación, que tiene una mayor capacidad y precisión para la elaboración de sus productos. Ello le permite mejorar la transformación de los insumos de un bien final. Esta empresa está realizando una innovación en, si tiene una nueva maquinaria, eso tiene que ver con la forma de elaboración del producto. Eso vendría a ser una innovación de proceso. Clave, avioncito. Un negocio de abarrotes se establece con la capacidad, con un capital de 20.000 soles en 1999. Después de 5 años en el mercado, decide mudarse de local a unas cuadras más allá, debido a que la alta rotación de los productos y lo limitado del espacio en su local original le impide reducir sus costos comprando mayores volúmenes. El nuevo local le permite tener una mayor capacidad de almacenamiento. ¿En qué etapa del ciclo de producto se encuentra dicho negocio? ¿En qué etapa? Tiene que tener mayor capacidad, está produciendo más. Madurez. No, Crecimiento. crecimiento. ¿Recuerdan la gráfica de la frontera y posibilidad de producción? Ahí hay una expansión, un crecimiento. 12. Una empresa textil confecciona diferentes tipos de prendas de vestir para el mercado peruano. Para esto se ha valido durante este tiempo de diferentes talleres de bordado de particulares. Este año, gracias a los buenos resultados acumulados, se ha podido realizar el alquiler de un local y la compra de máquinas tejedoras propias para de esta manera tener un mejor control sobre la producción. Lo expuesto, ¿a qué tipo de innovación hace mención? La respuesta es la innovación de proceso, ¿no? De proceso. Tiene que ver con la forma de cómo se está elaborando dicho producto. Bien, chicos. Ha sido un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes, chicos. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante, a estudiar duro, ¿ah? Ya el Gracias, examen profesor. cada vez está Profesor. más Chao, cerca.